bienvenidos sean todos ustedes a esta actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Nos da mucho gusto contar en esta ocasión con David Barba. Él es director de la editorial La Llave y bueno, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para que todo el público que nos está viendo pueda conocer un poco más de qué hace, qué temas, qué libros tiene esta editorial, que por primera vez estará participando en esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico. Muchas gracias, David, por haber aceptado la invitación. Y bueno, antes de darle la palabra, me gustaría leerles un poco sobre la biografía de David. David Barba es periodista y escritor, editor y programador cultural. Ha escrito en medios como La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, La Razón, Playboy, Etiqueta Negra y muchos otros. Durante años ha sido profesor de periodismo cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, así como profesor de tercer ciclo en la Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, y bueno, es director literario de Gafete Negro, Festival de Novela Policíaca de Madrid, que fundó en el 2008 junto al novelista Lorenzo Silva. Posee también una amplia formación en psicoterapia, terapia corporal, arte terapia y otras disciplinas humanistas. Bienvenido, David. Bueno, Paola, muchísimas gracias y gracias a la FIL. Vamos a hacer la entrevista con mi asesor literario principal, que es mi hijo Leo, que es un gran lector. Y bueno, es posible que la entrevista se interrumpa la conexión en algún momento. Pero bueno, vamos a procurar comunicarnos durante este rato. ¿Vale? Claro que sí, muchas gracias, sin mayor problema. Pues bueno, David, nos gustaría preguntarte de entrada, ¿cómo nace la editorial La Llave? Pues Paola, La Llave es un proyecto del entorno del doctor Claudio Naranjo. Nació ahora hace 25 años a través de Antonio Pacheco, un psicoterapeuta ya fallecido, que además fue alcalde de su pueblo. Fue un hombre pues, muy polifacético y fue el organizador de los cursos y talleres de Claudio Naranjo en España durante muchos años. Cuando Antonio Pacheco se retiró de este proyecto, Claudio Naranjo lo puso en mis manos hace ahora ya unos 12 años y bueno, yo lo que hice fue tratar de darle una segunda vida, ya que hasta ese momento Ediciones La Llave había sido una pequeñita editorial, sobre todo dedicada a editar los libros de Claudio Naranjo, algunos libros sobre budismo, algunos títulos más, pero se había quedado en una microeditorial. Entonces lo que yo hice fue tratar de profesionalizarla y tratar de darle una nueva dimensión con un cambio radical de imagen y también, naturalmente, publicando nuevos autores. Sí, Leo, hasta el momento actual, donde ya casi tenemos un catálogo de 200 libros. Ok. De manera pues muy concreta, con toda esta historia que tienen, ¿cuáles fueron los objetivos que hicieron la construcción de este proyecto? Bueno, Ediciones La Llave es una editorial quizás cercana a editoriales de buenos amigos como Agustín Paniker, que es el actual director de Ediciones Cairós, o la editorial Atalanta, que es una editorial que me gusta muchísimo, tiene un catálogo maravilloso, la editorial de Jacobo Siruela. En fin, este tipo de editoriales que publican libros sobre espiritualidad, pero van un poco más allá de la autoayuda. No hablamos de editoriales de autoayuda, sino de editoriales que publican libros sobre conciencia y transformación. Son dos conceptos que a algunas personas les parecerán muy abstractos, pero desde luego todos entendemos perfectamente qué significa conciencia y no solamente una conciencia diurna de entender las cosas materiales y objetivas de la vida, sino una conciencia trascendente en el sentido de poder plantearse y responderse las preguntas de la vida, las preguntas que tienen que ver con la existencia, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de la vida, ¿tiene algún sentido de la vida? Preguntas siempre abiertas, preguntas que no tienen respuesta. Y la transformación es algo que tiene mucho que ver con estas preguntas. Transformación significa un proceso según el cual las personas vamos creciendo de una particular manera en la que nos vamos volviendo más humanos y sobre todo nos vamos volviendo más amorosos en algún modo, y esto incluye que generalmente también nos vamos volviendo personas que estamos más al servicio de los demás.
A algunas personas les parecerán, como digo, ideas muy abstractas, pero al final resulta que hay pues una gran tradición, no solo en Oriente, no solo entre las filosofías de Oriente, sino también en las psicoterapias de Occidente, que podrían ser el equivalente, una tradición de conciencia y de servicio. Hay una foto aquí de su mamá. Pues sí. Entonces, la editorial está dedicada a estos temas, sobre todo a este tema de la transformación, al tema de poder ofrecer materiales a los lectores que tengan que ver con su propia evolución, con su propio camino de conciencia, con su propio camino de autoconocimiento. Claro. Pues fíjate que en ese sentido te comento que esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico en particular atrae un público de jóvenes, de profesores principalmente. Entonces, esa era una pregunta que me interesaba hacerte, ¿no? ¿Cuáles son para el público que se puede acercar al stand de Ediciones La Llave, qué va a encontrar en cuanto a temas, qué puede encontrar en cuanto a autores? Bueno, vamos a ver, tenemos una gran variedad, por supuesto. Como digo, el tema principal es la transformación, entonces tenemos muchos libros dedicados a la conciencia, al cultivo de la conciencia en general. Pero hay que decir que también tenemos una gran cantidad de libros de altos lamas tibetanos, de personas que han hecho un camino muy profundo en la espiritualidad o en la psicoespiritualidad, podríamos decir, de una manera más amplia, en el mundo de las religiones, o mejor dicho, de las filosofías espirituales, tanto de Oriente como de Occidente. Eso incluye también el sufismo, incluye el taoísmo, incluye incluso el cristianismo también. Entonces, si me preguntas un poco, pues lo que podemos encontrar, pues los autores que podemos encontrar, tenemos temas muy diversos. También tocamos la ecología, por supuesto, sobre todo en un momento en el que es un momento clave, incluso desde el budismo, el análisis de cómo está el mundo y de a dónde vamos con la crisis climática, ¿no? ¿A dónde nos lleva la crisis climática? Tenemos, por ejemplo, a un filósofo budista llamado David Lloyd. Su último libro se titula Ecodharma, y los budistas están en una posición muy curiosa, están en una posición de ir hacia el tratar de atajar los problemas de la humanidad, pero con una actitud muy humilde. Me recuerda un poco a ese cuento que dice que hay una montaña que tapa el sol de una idea y los niños crecen raquíticos y da muchos problemas y nadie sabe qué hacer, y al final un ancianito va hacia la montaña con una cucharilla y le dicen, pero loco, ¿dónde vas así con una cuchara? Y se ríen de él. Y el hombre dice, bueno, alguien tiene que empezar. Entonces, los budistas están mucho en esa postura, alguien tiene que empezar. Pero también están en la postura de decir, bueno, si las cosas van muy mal, si realmente llegáramos a una situación de colapso, de catástrofe, pues hay que volver a empezar, hay que tener los botes salvavidas preparados y hay que pensar en la sociedad que queremos, incluso en la sociedad posterior a la catástrofe. Entonces hay una gran reflexión en el budismo acerca de todo eso. Incluso hay una reflexión sobre qué pasa si en un momento dado hay que desaparecer. Y desde el budismo un poco la idea que se transmite es, bueno, si llegamos hasta ese extremo y hay que desaparecer, entonces hagámoslo siendo dignos del ideal de la grandeza de la humanidad y del humanismo. Si tenemos que desaparecer, hagámoslo con honor y sobre todo hagámoslo con ternura, con cariño, acompañándonos. Bueno, son ideas muy interesantes, podemos encontrarlas también en los libros del filósofo Curtis White, que también está editado en La Llave, gran amigo de Slavoj Žižek, entre otros. Yo me pierdo un poquito, pero tú me vas guiando. Si quieres te comento de otros títulos. Sí, 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 adelante, adelante. puede ser interesante. Ahora mismo, dentro de esta idea de explorar también una perspectiva de futuro, una cierta futurología de qué podemos hacer o cómo podemos situarnos ante los problemas del mundo y de la humanidad, pues tenemos un libro del doctor Vicente Merlo, filósofo, experto en tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente, especialmente en budismo y en hinduismo. Y Vicente Merlo tiene un libro acabado de publicar, se llama Buscadores de Sentido, la guía del explorador psicoespiritual, y es un libro que se pregunta por cuáles son los caminos de la búsqueda de autoconocimiento.
qué herramientas tienen a su disposición los buscadores de conciencia, en qué consiste la vocación de servicio a la humanidad y qué relación tiene con el despertar y con esta transformación psicoespiritual. Bueno, un libro sobre las etapas, los peligros, los extravíos de la búsqueda, y esto desde su experiencia como filósofo, profesor, experto en religiones orientales. Bueno, un libro muy indicado sobre todo para lectores jóvenes, está muy específicamente escrito para lectores jóvenes. ¿Vamos bien por aquí No, no, está bien, justo escuchándote me da la ¿Sí? impresión de que los textos, los temas, los autores que puede encontrar el público, pues están muy en el contexto en el que nos ha metido la pandemia, ¿no? En donde nos obligó a parar, y no solo a parar, sino a preguntarnos por el rumbo que estaba siguiendo el mundo y nuestra propia vida, ¿no? Entonces, Claro. como que estos temas, ahora que nos estás explicando un poquito más de estos autores, como que se me hacen pues muy actuales, ¿no? Muy que nos pueden Sí. orientar en cuanto a la discusión que se ha seguido a partir de esta coyuntura. Esta es la idea, esta es la idea. Ahora me viene a la memoria otro libro, se llama Raíces, de Lianda Lynn Haupt, que es una naturalista y científica americana, norteamericana, estadounidense, vaya, que habla de ciencia, naturaleza y espíritu, desde su postura, que es la de una bióloga científica experta en el mundo natural, y es un libro que nos habla, pues eso, de esperanza en tiempos difíciles, y es una inmersión también en el paisaje perdido de la infancia, las charcas de ranas que ya no existen, las bandadas de estorninos, las selvas, las madrigueras. Bueno, Lianda Linhaupt es una ecofilósofa que está dotada por igual para la investigación científica y el misticismo. Y el libro es un recorrido por el mundo celebrando como una comunión mágica, instintiva, con aves, peces, musgo, lobos, toda clase de animales y plantas. Y el libro está lleno de, digamos, meditaciones guiadas, una especie de meditaciones guiadas, donde ella reivindica el vagabundeo sin objetivos, camina en la oscuridad, guiada por el tacto y olfato. Es un libro precioso que ayuda a reconectar con nuestras raíces y con las raíces de la naturaleza. Bueno, estos son los libros que tratamos de ofrecer, libros que permitan a la gente, pues yo qué sé, salir de las redes sociales o salir del entorno de las ciudades y tratar de tener una actitud más meditativa y más introspectiva hacia uno mismo, pero también hacia el contacto con el exterior, con la naturaleza, con la otredad también. Claro. Puedo Pues continuar, tenemos un catálogo muy amplio, podría continuar durante mucho rato, así que tú dirás. ok, bueno, pues la idea es eso, ¿no? Que dar una probadita a nuestros lectores como para que se acerquen al stand de la editorial y puedan, pues, hojear los libros, ver de primera mano, ¿no? Qué es lo que les interesa. Muy Entonces, bien. lo siguiente que quería preguntarme, justo hace un rato mencionabas la importancia en esta fundación de la editorial del maestro Claudio Naranjo, que, Sí. bueno, ya en algún momento también hemos charlado al respecto bueno, tiene más de 30 libros que van a estar a disposición también en este stand de la editorial, pero nos interesaría mucho preguntarte qué significado, pues, editorial, humano, tiene Claudio para la editorial y para los lectores que nos están viendo, ¿no? Para todos nosotros que nos hemos acercado a lo que él hizo. Claro. Bueno, el legado de Claudio Naranjo es enorme. Claudio Naranjo, para quien no lo conozca, describiré muy rápidamente un poco su biografía. Es un chileno, nacido en el año 1932, que muy joven se va a California, se va a la Universidad de California y empieza a hacer una carrera allá, una carrera como investigador. Y como investigador que, por un lado, utiliza la psiquiatría y los parámetros, los postulados de la psiquiatría, pero por el otro se adentra sobre todo en las filosofías espirituales de Oriente, y las de Occidente también, por supuesto, y se convierte en un integrador entre el misticismo de Oriente y la psicoterapia de Occidente. Conoce a Fritz Perls, al fundador de la Gestalt, y se convierte prácticamente en su sucesor a la muerte de Fritz Perls. Durante muchos años ha sido el referente absoluto en el mundo de la terapia Gestalt.
Claudio murió hace 3 años, en el 2019, ya a los 86, casi 87 años, y su legado tiene que ver, es una gran cantidad de cosas, pero tiene que ver con, sobre todo con esta idea de la transformación. Una persona que ayudaba a las personas a salir de sí mismos e ir hacia un encuentro con algo más grande que uno mismo. Claudio solía decir que, bueno, que a veces se le acusaban de empujar a la gente por el precipicio de la conciencia. Y él decía que sí, que lo hacía, pero que lo hacía porque tenía la fe en que las personas saben volar. Entonces, yo creo que todos los que hemos sido discípulos, colaboradores de Claudio Naranjo, tenemos muy firmemente claro el significado de este asunto, ¿no? De este empujón hacia la conciencia. Claudio ha sido también una persona absolutamente referencial, fundamental en el dar a conocer en el mundo el eneagrama, lo que él llamaba, mejor dicho, psicología de los eneatipos. El eneagrama se ha popularizado muchísimo, ahora hay mucho, digamos, eneagrama azucarado, con mucho contenido de autoayuda, de psicología positiva, pero en realidad es una tradición muy especial, de confrontación con el propio ego, y es mucho más que eso. Es una caracterología, un análisis de los tipos humanos, de la personalidad humana, y es la mejor que existe, sin ninguna duda. Muy superior a muchas otras caracterologías o tipologías de personalidad, tanto de las religiones o de las tradiciones espirituales, como del mundo de la psiquiatría o la psicología. Pero hay mucho más. Claudio Naranjo también fue un referente muy importante en los años 60 y 70 e incluso hasta la actualidad de los estudios en psicoterapia con psicodélicos. Era un gran experto en plantas, en bebidas como la ayahuasca, en hongos, en hongos psilocibes, en ibogaína, en toda una serie de sustancias, digamos, de lubricantes psicológicos para el camino hacia la conciencia y el camino hacia la cura de algunas enfermedades mentales también. Ahora hay mucha investigación científica, hay una gran multitud de papers de universidades muy importantes que abundan en este camino. Estamos asistiendo a un auténtico boom de investigación con psicodélicos como una nueva frontera de la salud mental, de la psiquiatría, que hasta ahora había estado muy estancada. Bueno, son unas pocas cosas, pero se podría decir mucho más. Claudio Naranjo ha sido un gran referente en el mundo de la meditación, también ha hecho grandes aportes a la meditación, ha sido un gran referente en el mundo de la educación, tiene un libro famosísimo que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo, y qué sé yo, ha tocado tantos campos. Ha sido un humanista, un gran maestro y un filósofo muy, muy especial, muy particular. Bueno, ese es Claudio Naranjo. El último libro de Claudio Naranjo que hemos publicado se llama Envidia. Es un libro sobre uno de los tipos humanos que describe este sistema, el eneagrama. Claudio comenzó un trabajo colectivo con un montón de equipos de colaboradores. Cada uno de estos libros, dirigido por Claudio, lo escriben unas 30 personas, y hay 9 libros, uno por cada eneatipo, por cada tipo de personalidad. Son libros bien gruesos, de 600 páginas para arriba, y en este caso, este carácter llamado la envidia, pues es descrito de una manera absolutamente exhaustiva, sistemática. No hay nada igual en Eneagrama que esta colección Psicología de los Eneatipos, dirigida por Claudio Naranjo. Es espectacular. Y sus colaboradores, seguimos trabajando con los materiales que él dejó, y estamos terminando de publicar la colección. Bueno, un pequeño comentario sobre Claudio Naranjo, habría mucho más que decir, pero bueno, sería interminable. Sí, sí, sí. Quizás para completar un poco un retrato de la editorial, podríamos hablar de otro psiquiatra llamado Mark Epstein. Muchas personas lo conocerán, en Estados Unidos es muy famoso. Mark Epstein es un psiquiatra budista. Mark Epstein, cuando comenzó como médico psiquiatra, siendo joven, enseguida se dio cuenta de que la psiquiatría, la medicina, no le ofrecía herramientas para poder atender a sus pacientes. No llegaba a tocar la humanidad, no llegaba a poder darles algo más profundo, que era lo que los pacientes necesitaban.
acompañamiento, escucha, presencia, y ese algo que va más allá de las fórmulas de la psiquiatría, del Vademecum, del DSM, el famoso libro sobre las enfermedades, sobre los trastornos psiquiátricos. Así que probó en el mundo del budismo y realmente hicieron lo que podía ofrecer, ¿no? Lo que realmente creyó y comprobó que podía irle bien a los pacientes. Entonces, aquí no se dan consejos, es su último libro, es un libro maravilloso, sobre cómo dar consejos a tus pacientes, pero también a tus amigos, a tus seres queridos, sin alienarlos. Existe esa frase, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, pues todos somos un poco así, de esta manera, ¿no? Todos tenemos buenos consejos que luego no nos aplicamos y a veces los consejos no ayudan. Demasiado a menudo el deseo de ayudar tiene consecuencias negativas, nos advierte, nos recuerda Mark Epstein. Entonces nos dice que hay muchas cosas en la vida como catástrofes naturales, traumas en nuestra infancia, etcétera, que no podemos cambiar, no podemos hacer nada. Pero hay algo que sí que podemos cambiar, que es tu propia relación con el ego, que es algo que depende de ti, eso sí lo puedes cambiar. Entonces, en la vida recibimos muy poca ayuda para afrontar la tiranía del ego. Y este libro es una gran ayuda para ello. Es un libro donde Freud y Buda se dan la mano para trabajar nuestra propia personalidad. Y lo hace a través de la sabiduría de la mejor psicoterapia y la mejor psicoterapia humanista, pero también de la espiritualidad más refinada y más transparente. Bueno, ese es Mark Epstein, un gran psiquiatra, pero sobre todo un gran budista. Bueno, pues Y como digo, tenemos mucho más, pero creo que yo ya he hablado demasiado. no, 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 de eso se trata, aprovechar pues tu papel, tu responsabilidad que tienes ahí como director de la editorial, que tienes tan presentes los temas y los autores y que puedas compartirlo con el público, ¿no? Justo ahorita escuchándote y con lo que te comentaba del público que se acerca, que son profesores y jóvenes, pues quería preguntarte para la gente de estos sectores que quieren acercarse a los libros de transformación tanto individual como colectiva, un texto que se te venga a la mente para jóvenes y para profesores, ¿cuáles serían? Ya voy, Leo. Mi hijo me va llamando. Tenemos un libro de Claudio Naranjo, precisamente, que se publicó hace algunos años. Es un libro que se llama La revolución que esperábamos. Es un libro que aborda pues una propuesta de transformación ciudadana que mucha gente ya ha dejado de esperar, que es la revolución pendiente. La próxima revolución en el mundo tiene que ser la revolución que se ocupe de la conciencia, porque lo que tenemos sobre todo es un problema de falta de conciencia, o una guerra contra la conciencia, podríamos decirlo así también. Muchos de los problemas que tenemos son problemas que tienen que ver con una educación que hemos recibido. Muchas veces es una educación patriótica, nacionalista, no una educación cívica. Podemos verlo ahora mismo con la guerra de Ucrania, pero podemos verlo en todas partes. Claudio nos dice en este libro, La revolución que esperábamos, que nunca hemos esperado menos de nuestra capacidad de cambiar el mundo en que vivimos, que incluso hemos perdido el entusiasmo de otros tiempos en el pensamiento utópico y que hay que recuperar el pensamiento utópico, que parecemos esos sapos que han sido puestos en una olla que se va calentando a fuego lento y que, bueno, que ya es hora de ir entrando en esa transformación tan esperada y que más bien nos asusta. Una transformación que tiene que ser diferente a todo lo que hemos conocido ya. Hemos conocido revoluciones políticas, ideológicas, y una revolución de conciencia tiene que ser algo necesariamente más profundo. Claudio Naranjo aquí propone, sobre todo en este libro, una política de la conciencia, como decía, como principal problema del mundo. Solo despertando de este sonambulismo ciego en el que vivimos, podríamos llegar a evolucionar, a dejar atrás los problemas tan graves en los que vivimos. Esto implica el final del patriarcado, la transformación de la educación, el desarrollo de los tres amores, que esta es toda una interesante teoría de Claudio Naranjo,
el camino del autoconocimiento. Por decir algo más, el desarrollo de los tres amores, basándose en los tres amores clásicos, Claudio Naranjo nos dice que en nuestra cultura se le ha pedido a la gente que tenga mucho amor devocional hacia la autoridad, hacia el poder, hacia la religión, pero se ha dejado muy de lado el amor ágape, el amor ternura, y se ha despreciado mucho al amor eros, que no solamente es la sexualidad, sino la espontaneidad, la felicidad espontánea de vivir, de sentir que estamos vivos como algo gozoso. Entonces, él trabajó toda su vida y desarrolló mucho esto en sus cursos para alinear los tres amores en el seno de las personas. Bueno, este es un libro maravilloso sobre nuestra civilización en crisis y la posibilidad de sanarla. Bueno, pues ahí está, queridos lectores, pueden acercarse y encontrar ese libro en el stand de la editorial. Y bueno, dos últimas preguntas queremos hacerte. En una ya nos habías adelantado un poquito hace un rato cuando mencionabas el reciente libro que salió sobre el eneatipo 4 de NVIDIA. Y justo la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué novedades tiene la editorial? Bueno, pues ahora mismo estamos, por ejemplo, con este libro, Envidia, de Claudio Naranjo, pero también tenemos, pues próximamente va a aparecer un libro que se llama Historias de vida, de el filósofo Edgar Morin. Edgar Morin, que ya tiene, si no recuerdo mal, ya tiene 100 años o más de 100 años, explica en este libro, bueno, sus historias de vida. Es un libro interesantísimo. Edgar Morin es una persona de una gran humanidad que ha trabajado mucho en este concepto de la otredad, de la alteridad, de aceptar al otro. Tenemos a Steve Taylor, que es un profesor de meditación, una persona con muchos libros ya, entre ellos La Caída, el famoso La Caída, que es un libro que está también en el catálogo de la llave. Es un libro que cuenta cómo el patriarcado es un invento reciente, que solamente tiene 6.000 años de historia, y cómo antes la humanidad, que tiene 300.000 años de historia, la humanidad moderna, entre 200 y 300.000, pues era otra cosa. No había tanta jerarquía, había más libertad, la gente parece que se quería más. El profesor Taylor lo explica muy bien. Ahora tiene un libro nuevo, el título en inglés, todavía no tiene título en español, es Disconnected, y habla sobre un concepto muy adecuado. El concepto es la pazocracia o patocracia. Patocracia, pues está compuesto, es una palabra compuesta de cracia, poder y pazos, ¿no? El pazos es la pasión, el apasionamiento, el ego, la neurosis, la locura de las personas que nos hace obrar de una manera dañina para nosotros mismos y para los demás. Entonces él nos cuenta en este libro cómo pues, la mayoría de los líderes mundiales, muchos de ellos rayanos en la psicopatía o directamente psicópatas, padecen de este mal, la pazocracia, la patocracia, y nos hace un retrato muy descarnado de cómo este mal está tan enquistado en el poder, porque realmente son los más locos, los más neuróticos o directamente psicópatas, los que están peor, los que más buscan el poder. Aquí Steve Taylor lo ha sabido ver muy bien y lo explica de maravilla en este libro. Otro libro que vale la pena destacar, bueno, dos más. Uno es a la sombra de un naranjo, de Guillermo Borja. El famoso Guillermo Memo Borja fue un psiquiatra revolucionario que murió en los años 90, dejó un libro muy famoso llamado La locura, locura, un manifiesto terapéutico muy, muy leído. Y ahora, 30 años después de su muerte, resulta que aparecen unas memorias, que es un libro que es una entrevista con Claudio Naranjo, con el doctor Claudio Naranjo. Sorprendentemente, este libro ha aparecido hace poco y es una bomba, es maravilloso. Explica muy bien su trabajo, su vida, su locura, sus pasiones. Es un libro que nos ha dejado boquiabiertos a todos. Si alguien ha conocido alguna vez esta figura de psiquiatra totalmente al margen del sistema, revolucionario, antipsiquiatra más bien, se apasionará, se fascinará con este nuevo libro, A la sombra de un naranjo. Uno más, para terminar, como un pequeño homenaje a un amigo, a un gran amigo, hermano, una persona a quien he querido y quiero y querré siempre muchísimo,
que se llama Cristóbal Jodorowsky y que acaba de fallecer hace muy pocos días. Estábamos trabajando en un libro suyo, el libro aparecerá el año que viene en Ediciones La Llave. Tiene un título provisional, el título provisional es Oro Puro, es un libro que mezcla psicomagia, autobiografía, qué sé yo. Cristóbal Jodorowsky ha sido una persona que ha tenido una vida intensísima, apasionante, una vida al servicio de los demás, con un gran sufrimiento a lo largo de su vida, pero también con una toma de conciencia y una capacidad para entender el sufrimiento ajeno totalmente fuera de lo común. Entonces, a Cristóbal Jodorowsky se va a convertir en autor de Ediciones La Llave próximamente, algo que me hace muy feliz dentro de la desgracia del hecho de que él no ha vivido lo suficiente para ver ese libro publicado, aunque sabía que iba a publicarse con Ediciones La Llave. Bueno, pues hasta aquí mi relato de lo que es la editorial. Espero que os haya servido y si alguien tiene cualquier pregunta, pues por supuesto ahí estamos a vuestra disposición. Ok, pues muchas gracias y muchas gracias por esta novedad del libro de Cristóbal. La verdad es que hay pues muchos discípulos, alumnos, gente cercana a Cristóbal que ha estado acompañando todos estos días las distintas actividades que se han hecho pues a manera de homenaje y de despedida o de mantenerlo en la presencia. Entonces es una muy bonita noticia esta que nos estás dando. Y bueno, finalmente nada más, ¿qué otros proyectos tiene la editorial? Bueno, por contar algo más, contaré de un proyecto muy hermoso, un libro de nuevo sobre enneagrama, un libro de nuevo de Claudio Naranjo. En los últimos meses de vida de Claudio, todavía se empeñó en sacar un proyecto fascinante adelante. Él había hablado mucho del carácter, del ego, de la neurosis. Luego hablaba de más cosas, por supuesto, pero ya en los cursos superiores de su formación, del llamado programa SAT. Pero al final decidió sacar algunas de estas enseñanzas superiores. Ya voy, Leo. Decidió sacar a la luz algunas de estas enseñanzas y organizó un par de congresos sobre un concepto que es las personas autorrealizadas. Es un libro entonces con 27 perfiles de 27 personajes de la historia que Claudio Naranjo pues afirma que se realizaron de alguna manera. La autorrealización es un concepto diferente a la iluminación, naturalmente. Claudio Naranjo habla de seres autorrealizados, por ejemplo, cita a Friedrich Nietzsche, Nietzsche, el filósofo, como una persona que realmente llegó a dar fruto, un fruto muy profundo a lo largo de su vida. O, por ejemplo, Johannes Brahms, que no solo fue uno de los grandes compositores, para mí, mi preferido, sino que además era un hombre de una gran bondad, llegó a tener una gran bondad. Cuando murió, hubo mucha gente que recibía dinero de manera anónima y que de repente se quedó sin recibir ese dinero. Era Brahms, que sin decir nada enviaba cada mes dinero a un montón de gente que conocía. Bueno, qué sé yo, va a ser un libro realmente muy interesante y que creo que va a poner del revés los estudios sobre enneagrama, que muchas personas que ahora mismo enseñan enneagrama de una manera muy repetitiva, que toman este enneagrama americano, este enneagrama azucarado, un poco desprovisto de esa severidad y de esa profundidad de los orígenes del sistema, pues que van a ver algo realmente diferente en este libro. Espero que les sirva también para profundizar un poco en su proceso personal. Pues muchas gracias. Sí, es muy importante esto que mencionas porque no podemos evitar que en este sistema haya un riesgo siempre en lo que se populariza, también se banaliza o se vuelve una mercancía de consumo más, que pierde todo sentido revolucionario que haya tenido en sus inicios. Entonces, pues es bien importante todas estas acotaciones que has hecho para distinguir entre lo que se puede comercializar como textos de autoayuda y lo que hace la editorial La Llave, que es otra cosa, ¿no? Que es difundir y promover toda pues esta tarea y esta lucha de autoconciencia, de transformación, pero que no es solo una transformación
individual, ¿no? Sino que son textos que llaman también a la transformación colectiva, a la transformación de la sociedad, a revolucionar desde otro lado todas estas cuestiones de esta forma de vida que hasta ahorita tenemos, que no garantiza ni la satisfacción de necesidades materiales, ni espirituales, ni de todo lo que necesita el ser humano, ¿no? Para pues, desarrollar todo su potencial y construir una sociedad diferente, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que nos has compartido, pues hace claramente esas distinciones y bueno, pues ojalá que nuestro público se acerque a los textos, ya sea por interés y hasta por curiosidad, ¿no? Que se haya despertado con todo esto que nos has explicado. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé si tengas algún comentario final que quieras hacer a nuestros lectores. Pues nada más, Paola. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá sirva. Y tal vez nos veamos allá en la FIL el año que viene. Ok, pues acá te esperamos, eres bienvenido y serás bien recibido. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos, David Barba en esta entrevista, director de Ediciones La Llave, una actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y los esperamos en el stand de Ediciones La Llave.